Buenas noches para todos. Para mí es un honor estar este domingo acompañándolos. Gracias por la confianza a los diamantes, a Edgar, a Lucy y Estefanía, a Jairo, Liliana y Tita. Esta noche vamos a comenzar con una serie de entrenamientos en los cuales vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando con la salud, qué es lo que tenemos nosotros en las manos y por qué Nutrilite puede llegar a ser una de las líneas más importantes que tenemos nosotros para desarrollar nuestro negocio y para lograr ayudar a toda la gente que nosotros conocemos. Por eso la charla la llamé Vivir con propósito, porque para mí en este momento el poder ayudar a cualquier persona para que no vaya a sufrir o vaya a desarrollar algunas de las enfermedades de alto costo que veremos posteriormente es un propósito bien importante. La gente no entiende qué es lo que está pasando en el mundo. Generalmente muchas de las cosas que están sucediendo nosotros no lo medimos, sino se manifiestan mucho tiempo después. Es más, se manifiestan generaciones posteriores y nosotros si pudiéramos haber entendido que hubiéramos podido hacer algo para poder evitarlo sería bien importante. Por eso vamos a tratar en varios entrenamientos de lograr entender qué es lo que sucede y cómo nosotros podemos tener un impacto en las personas que conocemos y todas aquellas personas que están a nuestro alrededor y simplemente por tener la información hacer que esto funcione, bien sea el proyecto de vida o bien sea nosotros como personas influyentes en la salud y la prosperidad de nuestros alrededores. El primer concepto que quiero que tengan muy claro es que el concepto de salud óptima es un concepto que no es fácil de entender. La mayoría de las personas que manejamos salud no lo teníamos dentro de nuestro arsenal, sino con el tiempo hemos venido integrando todas las fichas para lograrlo. El punto número uno, que generalmente es nutrición, nosotros lo veremos porque la nutrición, por más de que nosotros queramos, por más de que nosotros tengamos ingresos, por más de que nosotros tengamos la información para poder buscar una nutrición balanceada, es muy difícil porque ya los requerimientos que necesitamos y lo que aporta la nutrición no es lo suficiente para nuestro cuerpo y para poder tener el efecto necesario que nosotros necesitamos. Si nosotros somos conscientes de que la nutrición que nosotros estamos teniendo no nos da las herramientas para podernos construir, reconstruir y mantenernos sanos, entra el concepto de suplementación y ahí es donde entra nuestra palabra más importante en este momento que se llama Nutrilite. En entrenamientos posteriores veremos por qué la calidad, por qué Nutrilite y por qué nosotros con Nutrilite tenemos una herramienta impresionante para poder tener impacto en ese momento en todo lo que está sucediendo desde el punto de vista de bienestar, salud y demás. Uno de los puntos interesantes es que el ejercicio, a raíz de que el mundo se ha ido complicando, a raíz de que, por ejemplo, no más por la inseguridad, ya nuestros hijos muchas veces no tienen la posibilidad de salir a practicar algún deporte de forma muy sencilla, sino tenemos que desplazarnos, modificar las rutinas, tener que buscar el espacio. Generalmente en las ciudades cada vez es más difícil desarrollar un ejercicio, entonces obviamente eso es lo que hace que dentro de nuestra salud óptima el ejercicio no esté incluido. La otra cosa es que muchas veces nuestros hijos, por ejemplo, aprenden por la observación. Si a nosotros nos ven que nosotros trabajamos en horarios extendidos de 7 de la mañana a 7 de la noche, generalmente sábados y domingos estamos tan agotados que generalmente nos quedamos en la casa con el control de la televisión o descansar supuestamente para poder iniciar la semana el lunes. Obviamente el desarrollar la rutina no es fácil. La otra cosa que es interesante es que el ejercicio no es una cosa que nosotros aprendemos ya de adultos. El ejercicio es
una razón que nosotros tenemos que comenzar a trabajar desde niños, porque desde ahí es que se comienza a configurar la masa ósea, desde ahí es que comienza a configurarse la masa muscular, ahí es donde nosotros activamos todas nuestras articulaciones, ahí es donde nosotros fortalecemos nuestra capacidad cardiopulmonar y ahí es donde nosotros preparamos nuestro cuerpo para poder hacer ejercicio. Si nosotros comenzamos a hacer ejercicio desde muy jóvenes, generalmente en la edad adulta no es difícil volverlo a retomar o volverlo o seguir manteniendo porque nuestro cuerpo está capacitado para eso. Pero si nosotros nunca hemos hecho ejercicio o no somos de las personas que tenemos dentro de nuestra rutina el ejercicio, obviamente cada vez va a ser mucho más difícil y a raíz del tiempo generalmente se va a dificultar mucho más. El cuarto punto importante es la actitud mental positiva. El que nosotros podamos entender que nosotros podemos realizar lo que nosotros queramos, nuestro cuerpo también lo va a percibir, nuestra mente lo va a percibir y eso hace que se mantenga en una regeneración completa y en un estado de salud óptima que generalmente nos va a llevar a que las dificultades no se nos presenten. Por eso es tan interesante cuando uno maneja niños que la actitud mental positiva hace que tratamientos y situaciones difíciles son mucho más fáciles de suplir o de solucionar porque ellos mismos ayudan y ellos mismos creen que eso puede ser posible, por eso los resultados son muy diferentes a cuando nosotros manejamos los adultos que son muy susceptibles a la opinión, muy susceptibles a la información y generalmente el pensamiento negativo es una de las mm, situaciones más frecuentes dentro de nosotros, por el medio, por la situación y por todo lo que hemos nosotros aprendido en el transcurso de la vida. Y por último, el descanso, que es una actividad que nosotros muchas veces no valoramos, pero el descanso en un momento dado es el momento en el cual el cuerpo se coloca en estado de reconstrucción y generalmente en el descanso es que se reconstruye tejidos, el órgano secreta ciertas hormonas que hacen que mi envejecimiento sea mucho menor. Además de eso, en el descanso es que, digamos, el cuerpo se coloca otra vez en estado en orden para poder arrancar al otro día una actividad. Si nosotros no hacemos este descanso, no lo hacemos entrando a etapa de sueño profundo, no tenemos las herramientas necesarias, generalmente no vamos a lograr un resultado. ¿Por qué? Porque pues obviamente nuestra maquinaria se va a ver alterada y nunca va a lograr volver otra vez a su estado óptimo para comenzar el día sin dificultades. El estar permanentemente activos. ¿Qué es estar permanentemente activos? Si nosotros nos dormimos y no entramos en etapa de sueño profundo, no entramos en etapa de relajación, nuestra mente se mantiene activa y eso hace que nuestro cuerpo no tenga el descanso necesario. Eso repercute en crecimiento, eso repercute en reconstrucción de tejidos, eso repercute en estado de ánimo al día siguiente. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos que pensar en que estas 5 cosas son importantes. Cada una de ellas se entrelaza, cada una de ellas está unida y todo lleva a una salud óptima. Nosotros no podemos tratar de tener una salud óptima con uno o con dos de estos elementos, sino tenemos que pensar en los 5 y eso hace que nosotros tengamos que tener la conciencia necesaria para lograrlo tener en ese momento con la vida que tenemos y en las situaciones en que nosotros nos encontramos. Si entramos nosotros al primer punto que se llama nutrición, es un punto bien interesante y como siempre los que me han oído hablar de los sapos y los príncipes, la nutrición es una pócima donde yo tengo que tener todos los elementos necesarios para que esta pócima funcione. Hace unos años, generalmente, los primeros puntos que nosotros nos fijábamos era cuántas proteínas ingeríamos, qué tipo de carbohidratos, cuántas calorías y qué grasas. Eso era lo que nosotros nos preocupábamos desde el punto de vista nutricional.
Es muy importante, sí, porque dependiendo de la carga de proteína yo tengo la reconstrucción necesaria de muchos de mis órganos, de muchas de las hormonas, de muchos de los tejidos que yo tengo en mi cuerpo. Los carbohidratos son también bien interesantes porque es lo que nos produce la energía, es lo que nos permite a nosotros concentrarnos, lo que nos permite que el cerebro funcione y es lo que hace que nuestro cuerpo tenga la gasolina necesaria para realizar ciertas actividades importantes. Y las grasas, pues obviamente ya lo veremos también. Las grasas son vitales porque es un elemento que tiene que verse asociado con ciertas situaciones, por ejemplo, cardiovasculares, con ciertas alteraciones en mi sistema circulatorio, en mi sistema neurológico, y esos tres elementos serían bien importantes. Pero resulta que para poder nosotros ingerir, procesar, metabolizar, utilizar lo necesario en estos tres elementos, necesitamos otros cuatro elementos importantes como es el agua, vitaminas y minerales y los fitonutrientes. Desde el punto de vista nutricional, hace muy pocos años ingresó la palabra fitonutriente. Los fitonutrientes es una parte vital en este momento para cualquier alimentación, pero resulta que estos tres elementos que coloqué al final son tres elementos que en la medida han ido perdiendo la posibilidad de tener una ingesta ideal, de tener las cantidades necesarias y tener la forma de integrarlo dentro de la nutrición. Si yo quiero digerir una proteína, yo tengo que tener vitaminas, minerales, agua y fitonutrientes para poder digerirla, metabolizarla y utilizarla. Al igual son los carbohidratos. Por eso normalmente aquellas personas que tienen dietas en las cuales, por ejemplo, la ingesta de carbohidratos es mayor, pero no tienen una ingesta necesaria de agua, vitaminas, minerales y fitonutrientes, esos carbohidratos se van a depositar, se va a traducir en grasa y eso va a hacer que nosotros, por ejemplo, tengamos una de las situaciones que vemos ahorita con frecuencia que se llama sobrepeso y obesidad. Resulta que si yo no tengo la suficiente cantidad de agua, yo voy a tener un acúmulo de cierto tipo de toxinas y cierto tipo de elementos que en el momento que se van acumulando yo no puedo metabolizarlos y van a tener efectos en mi cuerpo en general. Lo mismo sucede con las grasas. En este momento nosotros encontramos muchas personas que tienen alteraciones de colesterol, de triglicéridos, y simplemente es porque mi cuerpo no es capaz de metabolizar, utilizar, asimilar, eliminar ese tipo de sustancias, simplemente porque no tengo los elementos necesarios para poderlo realizar. Lo cual quiere decir que para poder tener en cualquier alimentación, tenemos que pensar en que las 5 comidas son importantes. Y en las 5 comidas yo tengo que tener un balance de estos elementos. Lo cual quiere decir que en el desayuno, en el almuerzo y la comida, yo tengo que tener unos carbohidratos, tengo que tener fruta y verdura, tengo que tener una porción de proteína, pero no puedo hacer que esos momentos de alimentación tengan uno o dos elementos y no tengo nada más. ¿Por qué? Porque no voy a lograr y obviamente al final, como verán, me convertiré en un hermoso sapo, pero con algunas alteraciones de salud y algunas situaciones que no voy a poder revertir. Y lo que quiero que me entiendan es que situaciones que yo haga desde el momento en que estoy en gestación voy a tener repercusiones y voy a tener repercusiones en esta vida o en la otra. Entonces es importante que nosotros consideremos que la situación no es solo para nosotros en este momento, sino a largo plazo y en generaciones posteriores. Si nosotros entramos un poquito en contexto, no me voy a detener en darles estadísticas, situaciones del país, cómo están los costos, cómo están los gastos de salud, cómo está la mortalidad. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes y estamos bombardeados por este tipo de situaciones. Pero lo que sí quiero resaltar es que hay enfermedades o situaciones de salud que en un momento dado nosotros hubiéramos podido evitar, hubiéramos podido disminuir el riesgo o no tendríamos, no las padeceríamos. Eso es un punto bien importante. Cuando yo hago este tipo de entrenamientos, bien sea presenciales o
en línea, la mayoría de personas me dicen, ¿qué hago yo que tengo una persona con el colesterol? ¿Qué hago yo que tengo una persona diabética? ¿Qué le puedo formular? Entonces lo que quiero que comencemos desde este momento a borrar ese pensamiento. Sí lo podemos ayudar, no digo que no, pero lo que quiero que comencemos a pensar es que podemos tener la misión de evitar que las personas padezcan este tipo de enfermedades, y esa es la razón de ser, en parte de que nosotros nos tomemos el tiempo, nos demoremos para que todos nosotros entendamos cómo podemos evitar este tipo de situaciones. Entiéndame, no quiero decir que las personas que padecen las enfermedades o que tienen ciertas situaciones de salud no podamos ayudarlas. Claro que las podemos ayudar. Claro que podemos nosotros lograr que ellas tengan una mejor evolución. Pero lo que quiero es que lo ideal sería que no existiera. Entonces, por eso, mmm, la razón de estos múltiples entrenamientos que vamos a tener. Todos somos conscientes que la obesidad, y Botero en su visión futura nos dijo que íbamos a tener una de las enfermedades más importantes. ¿Por qué? Porque el sobrepeso y la obesidad puede ser la piedra angular para desarrollar otro tipo de alteraciones. Si nosotros pensamos en obesidad y sobrepeso, eso significa que el intestino es un órgano que tiene múltiples funciones, y eso va a hacer que muchos de los órganos se vayan a alterar. El intestino secreta muchas hormonas, el intestino funciona, la flora intestinal tiene un funcionamiento vital para nuestro organismo. Cuando nosotros logramos tener obesidad y sobrepeso, generalmente todo nuestro sistema hormonal, el tiroides, las hormonas del ovario, nuestra insulina, nuestro glucagón, que son hormonas que están funcionando, la hormona del crecimiento, todas se van a alterar. Por eso van a suceder múltiples efectos que nosotros vemos, como son las alteraciones del tiroides, como son la diabetes, como son problemas de infertilidad, en los adolescentes la pubertad precoz, que es cuando se desarrolla mucho más temprano. La obesidad también tiene que ver con la parte cardiovascular. La mortalidad por enfermedad cardiovascular, por problemas trombóticos, es mucho mayor. El cáncer, generalmente por el mal metabolismo y la generación de una cosa que se llama radicales libres, que posteriormente les contaré, también tiene que ver. Entonces nosotros vemos que la obesidad puede ser contribuyente a que se desarrollen múltiples situaciones de salud en una sola persona, que van a hacer que termine con una situación bien complicada desde el punto de vista de manejo, costo médico y sobrevida, y repercusiones para todo el núcleo familiar, porque muchas veces la situación no es solo para esa persona, sino tiene que ver con el núcleo familiar y tiene que ver con el costo, con lo que representan las incapacidades y demás. Luego viene nuestro querido amigo las enfermedades cardiovasculares. Todos sabemos que cada vez más, anteriormente el infarto era muy de sexo masculino, ahora es sexo femenino, sexo masculino. Anteriormente eran personas de mayor edad, ahora cada vez nos encontramos en personas más jóvenes. Cada vez nosotros encontramos que existe una cosa que se llama la muerte súbita, que es un infarto fulminante, generalmente, que obviamente, como lo dice, pues termina con la muerte, y sin poder nosotros hacer ningún tipo de impacto o poder nosotros evitarlo. Y es una situación silente, silente, que es que muchas veces cuando yo ya tengo sintomatología, ya no puedo yo pensar en que puedo revertir esa situación. Luego viene nuestro querido amigo cáncer, que cada vez se está viendo con mayor influencia. Ahorita es muy frecuente los cánceres de tiroides, cánceres de colon, el cáncer de, obviamente, de seno, cáncer de próstata, pulmón, y así me pudiera quedar nombrando muchos tipos de cánceres. El cáncer no aparece de un momento a otro. Yo quisiera que ustedes me entendieran que yo perfectamente, si yo tengo mi sistema inmune, mi sistema de defensa al máximo, yo puedo en algún momento tener células cancerígenas que no repercuten, que no producen ninguna situación y simplemente pasan desapercibidas. Pero resulta que cuando yo no tengo ese tipo de elementos, generalmente entonces
El cáncer llega, se queda y generalmente es devastador si es que nosotros no tenemos ciertas herramientas que pueden aparecer con nutrición, con muy buenos hábitos de vida o con tratamientos que van en este proceso. Pero lo ideal sería no tener que llegar allá. Luego aparecen todos los procesos infecciosos. Todos ya hemos vivido el eterno tapabocas en Transmilenio, las personas que viven con tapabocas, las epidemias que nosotros vemos permanentemente en las noticias, cosas tan particulares como hay países en el África y eso que tienen epidemias de una cosa que se llama ébola, por ejemplo, que acaba con muchas personas. Nosotros tuvimos un pequeño ejemplo cuando apareció la epidemia de N1H1, que hubo mortalidad y hubo países que tuvieron que entrar en cuarentena. Y eso ha existido. Lo que sucede es que a una población con un sistema inmune muy deficiente y hace que la mortalidad sea mucho mayor. Entonces, obviamente, las infecciones también tienen que ver con, desde el punto de vista nutricional, tienen que ver con el ejercicio, tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con todo esto. Y por último, nuestra eterna osteoporosis, que no es una enfermedad que haya, eh, que tenga demasiado impacto desde el punto de vista mortalidad, sí por consecuencias posteriores a una lesión o una fractura, pero generalmente es una enfermedad muy incapacitante y es una enfermedad limitante. Y resulta que la osteoporosis en la evolución es toda la vida. Para que ustedes me entiendan, los bebés en el momento en que suspenden el seno, por ejemplo, y comienzan a tomar leches de fórmula, las proporciones de sulfatos, de calcio, de fósforo y una cantidad de elementos que vienen, por ejemplo, en la leche de vaca, hace que la constitución ósea no sea la ideal. Por eso aquellas personas que pasaron de la leche materna a la leche de vaca tal cual, obviamente es la generación que estamos nosotros viendo en este momento que tienen problemas de osteoporosis. Además de eso, si lo sumamos a que en los primeros 20 años yo no tengo una alimentación adecuada, en los primeros 20 años yo no tengo una actividad física adecuada, obviamente la construcción del hueso va a ser muy deficiente. Como lo vemos en el lado derecho de la pantalla, los huesos son muy porosos, los huesos son con unos orificios mucho más grandes y eso va a repercutir. Y si le sumamos eso que a partir de los 30 años nosotros comenzamos a reabsorber el hueso, pues con mayor razón si no tenemos los aportes necesarios. Entonces, si nosotros miramos solo estas 5 cosas, eso es, por eso se llaman enfermedades de alto impacto. Eso es lo que está teniendo a nuestros sistemas de salud en caos. Eso es lo que está haciendo que nosotros tengamos nuestros sistemas de salud quebrados. Y eso es lo que está haciendo que la mortalidad sea mucho mayor y las situaciones de salud sean bien complicadas. Si nosotros volvemos al punto de vista de vitaminas, las vitaminas son elementos que generalmente nosotros los vamos a encontrar en alimentos. Los máximos exponentes de las vitaminas son obviamente, como todos sabemos, las frutas y verduras. Las frutas y verduras eh, son las que aportan ciertas carnes, por ejemplo, también cierto tipo de alimentos pueden aportarnos vitaminas. Las vitaminas las podemos dividir en dos elementos, unos que son liposolubles, que quieren decir que el metabolismo y la absorción y la asimilación y el depósito se hace en la grasa. Este tipo de vitaminas son las que si yo ingiero en una cantidad alta, por encima de ciertas dosis, pueden producir problemas de depósito. Y las hidrosolubles, que son dos nomás, complejo B y la vitamina C. Las hidrosolubles son aquellas que vienen en agua. Las hidrosolubles son aquellas que son las causantes de que nosotros encontremos en la mayoría de los sitios la información de que tenemos que ingerir entre 5 y 7 porciones de fruta y verdura al día. Porque las vitaminas del complejo B y C son vitaminas que requiero de una ingesta permanente
en cada 2 o cada 3 horas para poder mantener los niveles necesarios. Dependiendo del tipo de vitamina tienen unos efectos, pero no solamente son esos efectos puntuales que son los que conocemos en la mayoría. Por ejemplo, muchos sabemos que la vitamina A es muy importante para el ojo, que es muy importante para la piel, pero resulta que la vitamina A también tiene que ver con metabolismo de grasas y tiene que ver mucho con el metabolismo y antienvejecimiento, así como una excelente antioxidante que es la vitamina E y obviamente ahora la vitamina D que entró a formar eh, un nivel muy interesante, porque resulta que la mayoría, el 40% de la población colombiana, por ejemplo, y del mundo, les puedo contar que tiene deficiencia de vitamina D. Ya lo veremos dónde la adquirimos, cómo la adquirimos, pero la vitamina D anteriormente se daba por sentado que la teníamos porque obviamente la exposición al sol permanente nos hacía que eso se sintetizara. Pero resulta que ahora por la situación, el exceso de horarios extendidos de 7 de la mañana a 7 de la noche, la exposición al sol cada vez se restringe más por los riesgos de cáncer de piel, la utilización de los protectores solares y además de eso la ingesta de cierto tipo de deficiente de alimentos hace que tengamos nosotros deficiencia de vitamina D. Y obviamente las hidrosolubles que son bien interesantes. Por ejemplo, el complejo B tiene que ver mucho con el nivel de energía, la capacidad de reconstrucción celular, tiene que ver mucho como para la parte neuronal, tiene que ver mucho para la contractura muscular. Es interesante porque ayuda, uno de los factores del complejo B tiene que ver mucho con la formación de la sangre, con el ácido fólico y demás. Y obviamente la C, que es un excelente antioxidante, es importantísimo como antioxidante, pero también tiene unos efectos que tienen que ver mucho con los mecanismos de defensa, tiene que ver mucho con la piel y mucosas, tiene que ver con la cicatrización, tiene que ver con la reconstrucción de tejido. Entonces todas aquellas de este tipo de elementos son vitales, en dosis necesarias, en la concentración necesaria y en el momento ideal. Yo no puedo tener una excelente cantidad de vitamina B a las 8 de la mañana, pero no volverlo a tener. Yo no puedo ingerir vitamina C de vez en cuando comiéndome una naranja y una mandarina cuando se me ocurre. ¿Por qué? Porque no es lo ideal, no es lo que tiene un efecto ideal. Entonces, estas vitaminas también dependen de unos factores que hacen que sea mucho más deficiente y que por más de que nosotros pensemos que estamos ingiriendo, la dosis y las cantidades necesarias hacen que las deficiencias sean mucho más notorias. ¿Por qué? Porque las vitaminas tienen enemigos. ¿Cuáles enemigos? Comencemos desde el punto de vista de cultivo. Si yo tengo una tierra, la cual no tiene los minerales, la concentración de nitrógeno, la capa de ozono permeable, suficiente y cuidada, no tengo la capa vegetal necesaria, no tengo la hidratación necesaria, obviamente lo que yo voy a lograr de esa tierra son frutas y verduras desnutridas, que en este momento son bien importantes, porque como son desnutridas no tienen la concentración de minerales y vitaminas, pero al mismo tiempo esas desnutridas también van a hacer que la concentración de fitonutrientes, como lo veremos posterior, son deficientes. Entonces, desde el momento de cultivo nosotros ya estamos teniendo dificultades para la consecución de las vitaminas necesarias. Luego viene el proceso de transporte y manipulación de las frutas y verduras. Hay verduras y hay frutas que 30 minutos después de ser cortado o cogido del árbol comienza su deterioro desde el punto de vista de aporte nutricional. Sin hablar de que nosotros estamos en los que vivimos en ciudades y demás, vamos a encontrar que muchas de las frutas y verduras hace 5, 7, 8, 15 días en los países donde existen estaciones, podemos estarnos comiendo una naranja que se cogió hace 4 meses o nos estamos comiendo el banano que lleva en proceso de congelación mucho tiempo. Eso significa que los aportes ya desde el punto de vista de nutrientes es muy deficiente. ¿Por qué? Porque estas vitaminas y minerales son muy sensibles a ciertos elementos.
Y ni hablar de lo que vemos nosotros muchas veces, que los camiones, por ejemplo, o en los transportes vienen expuestos a, a la exposición de la luz ultravioleta y a la luz solar. El depósito en sitios cerrados, por ejemplo, con luz negra o congelación o enfriamiento, también hace que esto se vaya deteriorando la concentración, la calidad y el poder utilizarlos en las formas correctas. Y por último, el proceso de guardado, de congelación, el proceso de preparación y el proceso de manipulación. Solo para que ustedes tengan una idea, normalmente a la papa nosotros le quitamos la cáscara y en la cáscara es donde más frecuente, donde más concentración de vitamina C hay. Generalmente nosotros en las lechugas, las hojas que están en el exterior son las hojas que generalmente tienen más concentración de vitaminas y de fitonutrientes que las que están en el centro, donde muy probablemente la parte interna, el corazón de la lechuga, por ejemplo, no tiene la misma cantidad de exposición al sol y a ciertos elementos. Y por ejemplo, si nosotros cocinamos más de 10 o 15 minutos hirviendo las frutas o verduras, se pierde el aporte nutricional. Y así pudiéramos nosotros quedarnos hablando de todo lo que estamos nosotros haciendo permanentemente y creyendo que nosotros estamos ingiriendo las cantidades necesarias y simplemente por procesos cada vez vamos entendiendo que es menos. Como anécdota les cuento que en mi casa de mi abuelita preparaban unas sopas deliciosas. Y resulta que yo llegaba a las 10 de la mañana y veía que la empleada colocaba el agua, el hueso, le colocaban carne, le colocaban las habichuelas, las alberjas. Y cuando nosotros íbamos a almorzar a la 1 de la tarde, obviamente esa sopa colocada a las 10:30 de la mañana, ustedes se imaginan qué aporte nutricional pudiera tener si lo miramos desde el punto de vista de calidad y necesidades que nosotros teníamos. Obviamente era muy rica y el sabor era perfecto, pero desde el punto de vista nutricional obviamente no es el mismo. Por eso yo en este momento, por ejemplo, en los pacientes, yo les recomiendo a las mamás que entre más sólido, entre más mastiquen, entre menos sopas y menos procesos tengan, muchas veces es mucho mejor el aporte nutricional. Hay otros enemigos de las vitaminas que tenemos que tener en cuenta y eso está ligado al siglo XXI, a los siglos de evolución. ¿Como cuáles? Tenemos que aceptar en este momento el tabaco. Es uno de los enemigos más importantes. En este momento, por ejemplo, yo lo veo, adolescentes y personas que la ingesta de alcohol es bien importante. Y resulta que, por ejemplo, el alcohol es uno de los máximos enemigos contra las vitaminas del complejo B. Tiene que ver mucho con cierto metabolismo que altera completamente la absorción del complejo B, tiene que ver con la absorción de la vitamina C. Y obviamente altera el metabolismo, la absorción y la utilización. Otro tipo de situaciones, por ejemplo, es la ingesta de antiácidos. Nosotros vemos en este momento que en televisión, por ejemplo, hay propaganda de antiácidos. Hay mucha gente y ya hay la formulación de antiácidos, tú lo puedes conseguir en el supermercado sin ningún problema. La alcalinización del estómago o la acidificación de este por efecto rebote y demás hace que cierto tipo de vitaminas no se absorban. Y resulta que esas son de las que más nos interesan a nosotros. Obviamente los antibióticos que también tenemos nosotros con frecuencia, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos proliferación de infecciones, y resulta que ahí tenemos que aceptar que muchas veces en este momento en nuestro sistema de salud donde la consulta y la atención es muy deficiente en cuanto a tiempo y en cuanto a conocimiento, muchas situaciones, y yo lo veo con mis pacientes, que solamente es que tú tengas dolor de garganta y fiebre y generalmente termina con un antibiótico. Hay muchas personas que, y por eso nosotros luchamos mucho para que los antibióticos no sean sino solo con fórmula médica, pero la gente le busca la forma en poder conseguirlos. Entonces cualquier situación de fiebre, cualquier situación
eh, muy particular, la gente no tiene ninguna dificultad en utilizar antibióticos indiscriminadamente. Ahí entran dos puntos interesantes. Uno, que yo genero bacterias resistentes a estos y produzco la utilización indiscriminada de antibióticos, va a alterar terriblemente una cosa que es interesante, que es la flora intestinal. La flora intestinal tiene que ver mucho con la homeostasis de mi cuerpo y tiene que ver mucho con la absorción y metabolismo de muchos de los nutrientes que nosotros ingerimos. Entonces, los antibióticos tienen efectos muy importantes en todo nuestro organismo. El café y el té, obviamente en cantidades excesivas. No estoy hablando porque a mí, por ejemplo, me encanta el café, ahora el té. No estoy diciendo que todos los tés, todos los cafés, ¿y por qué? Porque depende del proceso de la presentación y la preparación, el café y el té repercuten, pero no necesariamente tan directamente como los cuatro anteriores. Y obviamente algunos anticonceptivos también influyen y son enemigos desde el punto de vista de metabolismo. ¿Por qué? Porque en ciertas vitaminas que vimos nosotros que son liposolubles, tiene que ver el metabolismo hepático y tiene que ver las grasas que se depositan, y los anticonceptivos, como son hormonas como estrógenos y progestágenos, ellos repercuten directamente en el metabolismo de grasa y demás. Entonces obviamente estos son factores que están ligados al mundo y que también influyen, además de eso, de lo que vimos anteriormente desde el punto de vista de materia prima. El calcio, ¿se acuerdan que hablamos de la osteoporosis? Resulta que el calcio es un mineral y resulta que para poder nosotros digerir, metabolizar y elaborar el calcio, necesitamos elementos como el fósforo, como el magnesio, como el manganeso, como el zinc, como la vitamina D. Y resulta que la mayoría de las dietas no tienen los elementos y las cantidades necesarias. Normalmente el depósito más importante está en huesos y dientes, pero también tiene que ver con tejidos blandos. Para la contractura de los músculos tiene que ver el calcio. Para que mi corazón funcione, tengo que ver con calcio. Hay ciertos medicamentos que bloquean o disminuyen el metabolismo, la absorción del calcio, y obviamente tienen que ver con repercusiones cardíacas. Y mi sistema neurológico, mi sistema nervioso también requiere de calcio. Entonces, si nosotros miramos, nosotros no nos funcionaría el que nosotros permanentemente tengamos dosis grandes de calcio o la ingesta de calcio si yo no tengo el resto de elementos. Y todo esto tiene que ver si yo no hago ejercicio. Si yo no hago ejercicio, obviamente la integración, la compactación y el metabolismo del calcio no funciona. Yo puedo tomarme los suplementos que yo quiera, yo puedo comer lo que yo quiera, pero si yo estoy en una cama permanente sin hacer ejercicio, nunca voy a tener mi capacidad de producir una masa ósea adecuada. Entonces eso hace porque muchas personas dicen, pero es que yo tomo, yo hago, y miren que cada vez que me hago la densitometría, cada vez estoy peor. ¿Por qué? Porque obviamente falta. Para mi pócima me estoy convirtiendo en sapo, no soy el príncipe. Le falta el poquitico necesario para poder tener el contexto ideal de lo que nosotros podemos tener. Para que miren lo que está sucediendo, el calcio, el metabolismo del hueso. Obviamente no creo que sea difícil entender que la imagen del lado derecho es la imagen de una osteoporosis y la del lado izquierdo es un hueso normal. Obviamente entre todo estos hay una escala de grises. No todo es blanco y todo es negro. Yo tengo diferentes grises y imágenes que pueden corresponder en estados diferentes, pero que en un momento dado pueden llegar a. Entonces lo que quiero que entiendan es que yo no debo llegar al lado derecho nunca, y yo tengo que hacer o tener la imagen guardada para poder evitar que suceda esto.
Esto no sucede de un momento a otro. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con la parte genética, tiene que ver mucho con el funcionamiento adecuado de todo mi sistema hormonal, tiene que ver con, como lo dije yo, con la alimentación y el ejercicio. Resulta que todo lo que yo haga en los primeros 20 años me va a garantizar a mí que yo puedo tener una masa ósea de buena calidad. En los siguientes 10, o sea que de los 20 a los 30, yo sostengo lo que yo tengo. Pero después de los 30, por todo el cambio hormonal, por todo lo que sucede, si yo no tengo una conciencia de mantenimiento, voy a terminar con reabsorción ósea. Eso quiere decir que si yo no me preocupo por mi dosis de vitamina D, si yo no me preocupo por ingerir o tomar un suplemento que tenga la cantidad de calcio, de fósforo, de zinc, de demás que nombré, obviamente no voy, y si yo no hago el ejercicio, pues obviamente volvemos al punto, no voy a lograr tenerlo. Miren que nosotros estamos hablando que cosas que se están generando desde prácticamente de niño y adolescente pueden tener repercusiones en la edad adulta. O sea, que nosotros, muchas de las personas, todas las personas jóvenes que nosotros conocemos, si comenzáramos a trabajar en ellos, si lográramos entender que se suplementen, que hagan ejercicio, que tengan una dieta, no vamos a tener muchas de las situaciones que vamos a tener posteriores. Y eso ya es un impacto bien grande. Generalmente la vitamina D nosotros la absorbemos de piel por la exposición al sol. Si comemos cierta cantidad de yemas de huevo, el salmón, las caballas, que ya nosotros las caballas las conocemos, ¿por qué? Porque son una de las fuentes de nuestro omega 3 de reciente lanzamiento. Los champiñones o la leche y los cereales, pero si ustedes miran en este momento, muchas personas no comen cereales, la leche cada vez menos la utilizamos por todo su proceso, porque entre más proceso de tecnificación tenga, menos aportes tiene y más problemas de situaciones metabólicas tenemos. Entonces la única solución es suplementarnos. Entonces tenemos que tener una suplementación. ¿Por qué? Porque normalmente los aportes no son los ideales. Y ese es uno de los factores más importantes para poder tener una um, salud ósea adecuada. Para que miren las deficiencias que nosotros encontramos en una población general. ¿Por qué me tomé el trabajo de ponerlo específicamente? Porque la vitamina D no molesta, no duele, no pasa mayor cosa, pero sí tiene unas repercusiones que muchas veces uno no se imagina. Cosas tan puntuales como personas que tienen problemas infecciosos recurrentes o que tienen problemas pulmonares recurrentes o que tienen problemas alérgicos recurrentes. Estamos encontrando que cuando nosotros logramos estabilizar la vitamina D, todas aquellas situaciones se van a solucionar. En este momento nosotros podemos decir, todos saben que yo trabajé en una unidad de recién nacidos donde la mayoría eran niños prematuros de alto riesgo. Y resulta que en este momento se ha encontrado que madres, las cuales en el proceso de gestación y antes de la gestación tienen deficiencias de vitamina D, tienen un mayor riesgo de tener niños prematuros de bajo peso por una insuficiencia placentaria y nutricional. Entonces, si nosotros miramos, la vitamina D también es vital. En este momento se está encontrando que, por ejemplo, antes uno decía, claro, mi abuelita se cayó, se fracturó la cadera y obviamente, como tenía osteoporosis, pues eso sucedió. En este momento se está encontrando que cierta cantidad de atrofia muscular, ciertas alteraciones de equilibrio, ciertas alteraciones de conciencia en los adultos mayores, se está encontrando que tiene que ver con deficiencias de vitamina D, lo cual quiere decir que la deficiencia puede hacer que sea mucho más frecuente el trauma, sea mucho más frecuente alteraciones de equilibrio y sea mucho más frecuente obviamente la consecución de fracturas. Entonces, si ustedes miran, la vida nos está dando muchos mensajes
que las cosas tenemos que pensar es a largo plazo y no, es que a mí no me duele nada, a mí no me pasa nada. Y eso lo digo más para nuestra generación U35, porque es interesante que ellos entiendan cómo la prevención puede hacer que tengamos un futuro mucho mejor. Esta lámina la utilizo con mucha frecuencia, ¿por qué? Porque nosotros, si me han entendido parte de lo que hemos hecho durante estos minutos, entendemos que desde el punto de vista, desde antes de que yo piense en tener mi hijo o estar embarazado, yo debo comenzar a reconstruir, llenar todos los vacíos desde el punto de vista de deficiencias de vitaminas, minerales, fitonutrientes, circulación y demás. Eso repercute que vamos a tener un enanito en muy buenas condiciones. Cosas tan vitales como por ejemplo si mis dosis de omega 3 son ideales durante el embarazo, la garantía de que yo voy a tener una maduración oftalmológica, neurológica, pulmonar es mucho mejor. No quisiera que me olvidarme de que el nivel intelectual y demás puede también ser bien significativo. Durante la niñez, si yo no tengo los aportes necesarios, ya me dieron el calcio y me dieron las vitaminas, los minerales, así igual repercute el crecimiento. Pero resulta que si yo no tengo los aportes necesarios y tengo dietas deficientes, por ejemplo, en aportes y excesos de grasas, desde ahí yo comienzo a generar depósitos y voy a tener susceptibilidades para tener placas de ateroma de edad adulta, voy a tener obstrucciones de coronarias, voy a tener un hígado de graso que en este momento está de moda. Los adolescentes generalmente son anémicos, entonces significa que mi desarrollo no es igual, mi capacidad intelectual no es igual. Generalmente las deficiencias de complejo B y vitamina C hacen que desde el punto de vista eh, estado de ánimo, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista concentración, tienen deficiencias. Ustedes ven que muy dice, pero ¿por qué esta juventud vive cansada? Claro, porque obviamente no tienen los aportes necesarios y no tienen, están viviendo generalmente al debe. Y obviamente las personas, si yo ya tengo un trabajo realizado desde que mi mamá estaba conmigo dentro de su vientre y yo llevo ya generalmente yo llego a edad productiva, generalmente llego a nivel laboral y obviamente comienzo a tener deficiencias y comienzo a tener manifestaciones que generalmente cada vez se van volviendo mucho más significativas, cada vez van repercutiendo más en mi salud, cada vez van repercutiendo y obviamente eso nos va a llevar a que nosotros lleguemos a una tercera edad, a una generalmente con deficiencias que hacen que nuestras limitantes sean mucho mayores. Obviamente el promedio de vida ha aumentado, pero la calidad de vida yo no sé hasta qué punto ha mejorado. Y cada vez nosotros estamos viendo que la calidad de vida es mucho más, nos pasa factura. Cada vez a mí me sorprende encontrarme más caminando gente con elementos como los concentradores de oxígeno. Cada vez yo veo que proliferan más las franquicias, los sitios, los almacenes de elementos de apoyo en casa para sillas, para camas, para bastones, para todo lo que a ustedes se les ocurra. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a tener mmm, hasta qué punto, qué calidad. Si nosotros quisiéramos pensar en llegar al club de diamantes, obviamente lo ideal es poderse montar en el helicóptero sin tener que pensar en que cómo llevo la silla de ruedas, cómo llevo el oxígeno, quién me va a ayudar, la enfermera no cabe. ¿Por qué? Porque entre todos los diamantes no hay cupo para enfermeras muy probablemente en la misma condición y eso nos haría pensar en que no sería igual de agradable el poder nosotros tener este tipo de ayudas. Obviamente esta es la primera entrega de, eh, de este tipo de entrenamientos. ¿Por qué? Porque lo que quiero que, así como lo quiere la línea de auspicio, es que entendamos que Nutrilite es
la línea más importante, creo yo, para poder tener un futuro mejor. Para mí fue un gusto. Ya recibirán información cómo seguirá la secuencia. Esto es, digamos, ahora que están de moda las series, esta es una nueva serie, pero enfocada en que vivamos con propósito de qué? De disminuir las consultas, disminuir el trabajo en las EPS y poder tener una mejor calidad de vida. Mil gracias, feliz noche. Gracias por la confianza de nuevo a nuestros diamantes. Nos veremos.